La Niña María, esta fundación de San Fernando, las religiosas vinieron de Tudela. Y Tudela fue de las primeras casas, fue la tercera casa fundada en España. Y vinieron precisamente a la comunidad esta, que estaba preparada por los fundadores, Manuel de Arriaga y Mariana de Arteaga, estaba preparada para las religiosas, o sea, estaba todo preparado. Y entre ellos la iglesia, estaba lista como está hoy. Y vino el obispo, que era don Tomás del Valle, el 19 de noviembre, y consagró ya la iglesia, y tomaron posesión de la clausura, y se establecieron. Eran nada más que 6, pero ya después fueron entrando otras religiosas, otras para ser religiosas. Y había un grupo de niñas pequeños. Nosotros fundamentalmente, la Santa Madre, nuestra fundadora, Santa Juana del Estonat de Burdeos, fuimos fundada para la enseñanza de la niñez. Porque en su tiempo allí estaba en el sur de Francia la herejía calvinista. Y entonces que ella quería pues ser, como los jesuitas estaban ya fundados allí con un colegio que era para los chicos, quería que también las chicas, las niñas, tuviesen un centro de educación cristiana. Y fundó un centro religioso, un colegio, llamamos, un convento, vamos a llamarle el nombre verdadero. Fundó el convento, primero que se llama el del Espíritu Santo allí en Burdeos, para un grupo de niñas, pero eso se fue aumentando y tuvieron que cambiar de casa y se fueron a una calle de Burdeos que se llama la calle de La. Hoy se puede visitar, convertirla en otra cosa ya. En un centro social, está convencido aquello. La Niña María vivió en Burdeos, en Jerusalén. Sus padres eran palestinos, de Palestina, de Tierra Santa. O sea que hay que saber un poquito de religión para aprender bien. Es decir, la Niña María, sus padres fueron Joaquín y Ana, San Joaquín y Santa Ana. Joaquín y Ana. Ellos fueron los que la consagraron siendo niña al servicio del Templo de Jerusalén. Y allí estaban como internas y aprendían buenas costumbres, ciencias sagradas, se preparaban, ¿no? Al que salía muy jovencita para comprometerse en matrimonio, ya comprometieron con José, pero eso fue, nosotras, más interesante es decir, cuando Santa Juana fundó la fiesta de la Niña María. Pues la fundación de la Compañía de María en Burdeos fue de 1607 y ya después tuvieron el colegio y la primera procesión de la Niña María de Burdeos fue en 1610. Y como estas madres, nosotros fundamos, la Santa Madre fundó pues 30 casas, había antes cuando murió con 84 años, pero cuando estaba en Tolosa de Francia, Toulouse de Francia, ya pensaba venir a España, pero ya le cogió los últimos años de la vida y no pudo. Pero vino la primera fundación de España, fue en 1650, que fue la Casa de Barcelona. La Casa de Barcelona fundó Tarragona, después fundaron Tudela, y Tudela fue madre de muchas, porque las casas eran autónomas, es decir, que no había un noviciado central, sino que eran autónomas, y entonces la Casa de Tudela fundó 9 casas en España, entre ellas la de San Fernando en 1760 ya. 1760. Y la Niña María, es decir, tenían tan dentro ellas que lo comunicaron al colegio. Y esta imagen, según cuenta una antigua alumna que no es de la compañía, yo no sé si vive, hermana de Mercedes Gelar, una religiosa que hubo aquí, dice que no se pierda que el año 1921 trajeron la imagen de esta Niña María desde Manises. La situación de la Compañía de María en 1921, para entender esta situación que se da cuando llega la talla de la Niña María a la ciudad de San Fernando, hay que comprender un poco el contexto del convento, de la comunidad y de la escuela desde final del siglo XIX hasta la llegada de la talla de la Niña María. Es cierto que el siglo XIX había sido un siglo bastante convulso para la comunidad, debido a la poca presencia religiosa que había en estos momentos en la comunidad del convento. Además, las propias religiosas se habían expandido por la provincia de Cádiz, fundando nuevos conventos en Jerez de la Frontera en 1889 y en San Lucas de Barrameda en 1895, para atender las necesidades de la clase acomodada de Jerez y para atender a los niños pobres de la ciudad de Sanlúcar.
Pero a pesar de esto, a principios del siglo XX, como desprendemos de una carta que la priora Mercedes Zabalza le dirige al obispo de Cádiz, José María Arancés Villanueva, la situación era bastante difícil. Aunque tenían renta y tenían terrenos, el mantenimiento de estos terrenos, el mantenimiento de estos inmuebles que tenía la comunidad era tan costoso que los pocos ingresos que tenía el colegio no bastaban para poder sostener todos los terrenos que poseía la comunidad de la ciudad de San Fernando. Además, hay que indicar, como hemos dicho, que había muy pocas religiosas a principios del siglo XX, debido a que había una prohibición del obispado de Cádiz de que entraran nuevas novicias en el convento. Esta prohibición, entre comillas, se va a romper cuando en 1904 se decrete la expulsión de las órdenes religiosas de Francia, la supresión de sus bienes y la desamortización de los inmuebles, y gran parte de estos religiosos vayan a España, entre ellas religiosas de la Compañía de María, que algunas de ellas radicarán en el convento de San Fernando. Concretamente vendrán 4 entre los años 1904 y 1906. Además de entender esto, tenemos que ver las instituciones que había en este momento en el colegio. Previamente hasta la llegada del siglo XX existían dos tipos de enseñanza. Estaba la enseñanza, el pensionado colegio, que era la pensión completa de las alumnas internas, y estaban las clases gratuitas, antiguamente llamadas las clases externas o la escuela. Pero en el siglo XX entran dos nuevas formas de educación en el Colegio de la Compañía de María San Fernando, que serán la media pensión y las clases externas de pago. Esto de alguna manera buscará de alguna manera sostener con nuevos ingresos de estas alumnas que vengan a pagar la educación al colegio, sostener la economía maltrecha de la comunidad del colegio. Además existía lo que se llamaba la obra pía. La obra pía era un programa que crea la Madre Petronila, la fundadora del convento de San Fernando, en 1760, que buscaba sostener a estas alumnas que no podían pagar la educación, las alumnas que estaban cursando los estudios gratuitos, y sostener a sus familias, buscarles un trabajo, tener de alguna manera un contacto con la familia para que ésta pudiera subsistir en esta época. Además, previamente también a esto, a principios de la década ya de 1910, viendo que muchas de las alumnas abandonaban la educación al llegar a los 11-12 años, la comunidad se plantea crear algún tipo de taller, algún tipo de lugar donde las alumnas puedan trabajar a la vez que estudiaban y así terminar sus estudios. Esto se materializa en la creación del obrador o taller de costura en el año 1918. Este taller obrador de costura se va a unir al taller de bordados que regentaban ya las monjas desde principios del siglo, y en el mismo se realizarán una serie de trabajos para diferentes hermandades de San Fernando, como son el manto de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Nazareno, el manto de la Virgen de Soledad en el año 1924 o la restauración del terno de la Virgen de los Dolores de los Servitas. Curiosamente, también será un importante factor en estos momentos para que el colegio pueda revitalizar su economía y resurgir la labor del administrador Manuel Lozano Díaz, que a su vez en ese momento era hermano mayor de la Hermandad de Soledad, entre 1917 y 1937. De ahí esa relación tan especial que va a tener la comunidad religiosas con la Hermandad del Viernes Santo de San Fernando. Ya la comunidad va mejorando su economía de forma paulatina, va poco a poco resurgiendo, y entra como madre superiora la Madre Presentación Calderón y Hostos, que va a ser la superiora entre el año 1919 y 1922 y entre el año 1930 y el año 1932. Es decir, será esa superiora la que esté aquí cuando llegue la talla de la Niña María San Fernando. La educación en este momento, como hemos dicho, ya tenía estas 4 formas de educación que hemos explicado, y además existía lo que se llamaba el grado básico, la educación elemental, la educación básica, que se dividía en diferentes grados. Estaba el preparatorio y después los grados del primero al cuarto. Además, las alumnas podían cursar estudios de magisterio, lo que era la carrera de maestrillo, estudios de piano, y también podían trabajar en diferentes labores de costura o en el taller de obrador o en algunos de los talleres que tenían las monjas en la comunidad. Estos talleres pertenecían a los propios terrenos del convento y eran locales anexos que se encontraban en la calle Real, a lo largo de la calle Real, que comunicaban con las dependencias del colegio. El número de alumnas a principios de la década de 1920 es de 300, con una cifra bastante alta para los números que veríamos viendo desde la fundación del convento en el año 1760. Era la cifra más alta hasta el momento. Entonces también se traduce en que, como hay una gran cantidad de alumnas, muchas de ellas nuevas que son de pago, la economía poco a poco también irá mejorando en ese sentido. Esta es la situación que nos encontramos en el año 1921 cuando llega la talla de la Niña María San Fernando, cuando llega procedente, como ya se explicará, de los talleres de Vicente Tena, una obra de madurez del escultor ya casi en el periodo final de su producción de su taller. Como sabemos, este escultor murió en el año 46, celebrando este año 75 aniversario de su fallecimiento también, además del centenario de la talla de la Niña María, y será también el escenario en el que nos encontraremos cuando veamos la llegada de esta imagen, como ya hemos dicho anteriormente.
El autor de la imagen es Vicente Tena, un autor de finales del XIX, y podemos decir que la imagen enmarca dos facetas artísticas del autor. Una es la propiamente de fábrica, que es la que existía a finales del XIX, propias o iguales como las de Olot en Gerona, y otra más artística, que encuadraba la parte más que se trabajaba las cofradías. En la imagen podemos analizar esas dos partes que forman ese conjunto, tanto por un lado la parte de paños, que nos recuerda más a esa fábrica que se realizaba de forma más habitual y que se hacían en pasta de madera, y por otro lado vemos la parte más artística, nos recuerda más al barroco ya contemporáneo que utilizamos, donde las carnes se trabajan de mejor forma, más delicadas, y la decoración un poco más profusa que las de este tipo, sobre todo en la parte de abajo de la túnica, los puños, pechos y lo que es el ceñidor de la imagen. En referencia a cómo se encontró la marca, fue pura casualidad. Sí es verdad que la imagen, debido a estas dos características, no te encajaban dentro de la obra de un autor conocido. A través de un alumno, David Roldán, que me encargó una réplica de tamaño más pequeño, pues estuvimos haciendo un reportaje fotográfico. Y en ese reportaje fotográfico que se realizó pormenorizado de detalle, en uno de los interiores del embón de la imagen apareció el sello de la fábrica de Vicente Tena. Esta imagen, como he dicho, en primer momento, viendo los estudios que había y la morfología, no asemejaban a Vicente Tena, puesto que uno de los elementos que más despistaban a la hora de analizar la obra es que era de madera, y ya por supuesto el tema del sello, que fue lo que cerró y concluyó, aparte de ese pequeño apunte que aparece por ahí de una alumna historiadora que dice que la imagen se trajo de Manises en 1921, lo que nos está indicando que en este año cumple la imagen 100 años. La imagen de la Niña María, que tenía devoción a nivel alumnado y profesorado, se quedaba ahí. Debido a las obras que tenemos en San Fernando, a Vicente Tena lo conocíamos, pero el añadir al catálogo una imagen que no sabíamos de quién era y tenemos esa referencia, ese autor, con una obra profusa en el mundo de la imaginería y de fábrica también, bastante profusa. Tenemos el Niño de Praga que hay en la Iglesia Mayor, en la sacristía, que también procede, se sabe, está documentado que es de Vicente Tena. O sea que el encontrar la autoría de la Niña María no es que le den más valor, te hace mirarla desde otro punto de vista, que hacen que le tengas incluso más cariño a la imagen, algunos le darán más valor. Mi padre de 8 mujeres, de 8 niñas, tuvo la idea de traernos aquí a este colegio, porque conoció a un señor, un tal Facio, en Conil, que éramos de Conil, y él quería que estudiáramos, y empezaron mis hermanas, la mayor Cristina, hasta mí, que yo soy la quinta. Entonces fuimos alumnas internas, porque éramos de Conil, sucesivamente. Y vivimos en este colegio, primero interna en el plan antiguo, que era bastante cerrado. Teníamos la misa ahí en ese coro de la izquierda, un coro bajo al punto de la mañana. Y después ya se fue abriendo la cosa, ¿no? Ya cuando yo fui religiosa, después tuve yo vocación. Yo hice hasta todo el bachillerato, hasta el 7º, que era entonces de bachillerato, y la reválida en Sevilla. Y tuve vocación, terminé el año 1947. Y entonces yo quería entrar en el noviciado. Mi padre primero no le hizo mucha gracia, pero después ya me dejó.
y en octubre del año 47 entré en el noviciado en San Sebastián. Pero mi vinculación era con mi colegio de San Fernando, y nosotros teníamos la Niña María como el centro de nuestra vida desde siempre, porque se celebraba mucho aquí la Niña María. Se tenían como 2 días de fiesta. La víspera por la tarde había en aquel tiempo era así, porque no hay que mentalizarse y ponerse en el tiempo. Pues la víspera era de solidaridad con las niñas pobres. Y le daban una merienda, trajes nuevos, para que lo celebraran bien. Y después al día siguiente teníamos la procesión en San Fernando, que salíamos por la calle Real y íbamos. Yo no me acuerdo hasta dónde llegábamos, pero llegamos hasta la Alameda. Me acuerdo que la vuelta era en la Alameda. Y llevábamos el uniforme azul marino, un cuello almidonado blanco, unos guantes blancos, de los guantes, eso sí me acuerdo. Y en la Alameda se daba la vuelta para acá. Y venía la banda de Infantería de Marina y todo, para la procesión nuestra. Hay fotos antiguas que conservan de la procesión por la calle Real. Y las monjas antiguas de aquí de esta casa iban a la azotea más alta. Yo subí una vez, pero ya no estuvo más. Una azotea más alta, desde una esquinita se veía la calle Real y veían ahí la procesión. Eso sí me acuerdo. Todas con sus tocados blancos, como estaban las monjas vestidas antiguas, así. Pues como alumno yo he vivido la Niña María desde que entré en el colegio, que fueron a partir de los 3 añitos. Todos veníamos uniformados correctamente, con nuestro pantaloncito gris, nuestro polito blanco, camisa, nuestro jerseycito azul marino, nuestro canasto de flores, y ya a medida que íbamos creciendo le traíamos también la ofrenda de la moneda perfumada a la Niña María. Y desde los 3 años hasta que me despedí del colegio en segundo de bachillerato, que tuve el honor también de cargarla con mis compañeros, la hemos vivido tanto en mi casa como en el centro, mi familia, de forma muy intensa, porque todos mis primos y primas han pasado por el centro, y la Niña María para nosotros es un símbolo muy importante en casa. Vamos, que en ningún rincón de casa no falta lo que es la imagen de la Niña María, y le tenemos muchísimo cariño, y la verdad que todos los años que puedo y me puedo escapar con mi familia venimos a vivir ese día, que es un día importante tanto para la comunidad como para los antiguos alumnos. Sí, se vive con gran intensidad desde que el día antes de la procesión y de la fiesta, en segundo de bachillerato se suele lo que es hacer un sorteo, se reparte para ver a los alumnos que vamos a elegir para llevar lo que es el tema de la organización de la procesión, las banderas, los escoltas de la Niña María. Elegimos quién va a presentar a la Niña María de esa generación, elegimos a los candidatos que la vamos a cargar y nos vamos repartiendo a medida que va la procesión sucediendo a lo largo de la mañana, pues nos vamos turnando. Y es un día de alegría, porque la tenemos aún más cerca, más cerquita, pero también es un año de tristeza, que va a ser la última, por así decirlo, entre comillas, que es la que vamos a vivir desde dentro. Y es algo que eso siempre se nos queda ahí en el recuerdo. Es una tallita de madera, pero a las niñas le tienen mucha devoción, porque desde los 3 años que están ahí en las chiquiticas, aprenden los cantos, la Niña María, las profesoras se preparan bien y lo saben transmitir bien las profesoras del colegio, y salen del colegio de tal manera que cuando se casan aquí alguna antigua alumna, en la iglesia muy chica, se lo decimos, yo la primera que lo digo, mira la iglesia, lo pequeña que es para una boda, que no hay sitio. Entonces, pero ellas quieren alguna y se hacen ahí fotos con la Niña María, porque la Niña María la tienen dentro del alma y del corazón, de verdad.